Buenos días, preciosa y amada Iglesia de Jesucristo. Hoy le damos la bienvenida a todos los amigos, a la familia, a todas aquellas personas que entran a nuestro canal y ven nuestras predicaciones. Quiero contarles que somos la Iglesia Fuego Santo Comunidad Cristiana y estamos ubicados en la ciudad de Florida Blanca, Santander, Colombia. Gracias le damos al Señor por esta mañana de bendición en la que al Espíritu Santo le plació que fuese yo quien trajese esta palabra. Yo les pido que me acompañen a orar. Amado Señor y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día de vida que nos has regalado. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, amado Rey, por permitirme y darme el privilegio de poderme dirigir a una audiencia tan maravillosa. Gracias, Señor, que no sea yo quien hable, que seas tú. Padre Celestial, que yo pueda, Señor, ser esa vasija útil en tus manos para dirigirme a tu pueblo, para dirigirme a todas las personas que entran a este canal. Gracias, Señor. Amén y amén. Acompáñenme en sus Biblias y vamos a leer Malaquías 3, Malaquías 3:7, la parte B. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor me ha dado un título para este mensaje muy peculiar, pero de mucha profundidad. El título es: voy a dar una vuelta y ya vengo. Bien, esta frase es muy común. Creo que en algún momento todas las personas la hemos dicho. Los papás al salir de casa, los hijos, todas las personas de la familia hemos dicho en algún momento esta frase. Bien, el salir de casa no es garantía de regresar. Las estadísticas dicen que en Colombia, desde el mes de enero hasta el mes de julio de este año, de lo que va corrido del año, se han reportado ante la Fiscalía y la Policía 3.790 personas como desaparecidas, de las cuales 1.390 son menores de edad. 18 personas al día, según las estadísticas y según el porcentaje, están desapareciendo de sus casas, de sus colegios, de su lugar de trabajo, en el trayecto entre una parte y otra. Bueno, de estas, según el Sistema de Información de Desapariciones y Cadáveres, este año 91 personas fueron encontradas muertas. 1.338, gracias a Dios, regresaron al seno de sus familias. Sin embargo, 2.360 personas siguen desaparecidas y de las cuales 764 son menores de edad. Es una cifra alarmante, es una cifra terrible. Esto sin contar aquellos casos que no son reportados. ¿Cuántos casos en Colombia y en el mundo entero no son reportados de desapariciones? Porque simplemente tal vez el chico o la chica han salido de casa en repetidas ocasiones y siempre la familia está esperando que regresen. Quizá un día dijeron, se fueron y no volvieron porque decidieron hacer su vida aparte. Pero ¿cuántas de estas personas realmente han desaparecido? ¿Cuántas familias hoy están esperando el regreso de sus seres queridos? Siempre guardando la esperanza de poder volver a abrazarlos,
de poder volver a compartir una palabra con ellos, de poder compartir nuevamente una cena, un desayuno con sus hijos, con sus esposos, esposas, con su familia. ¿Cuántas palabras quedaron sin decirse? Queda el sinsabor de no saber si estas personas están vivas o están muertas. Salir a dar una vuelta no es malo. Realmente es desestresante. Qué rico salir a dar una vueltecita, ¿verdad? Pero lo malo es no tener la seguridad del regreso a casa. Eso es lo malo. ¿Cuántas veces despedimos a nuestros esposos para ir a su trabajo? ¿O se despiden los esposos porque cada uno coge a su trabajo? Despedimos a los hijos cuando van al colegio. Siempre guardamos la certeza y la seguridad de que vamos a regresar y de que ellos van a regresar a casa. Pero llega un momento en el que muchas familias no vuelven a ver a sus seres queridos porque nunca regresan. Bien, salir a dar una vuelta, como les decía, no es malo. Lo malo es no saber, no tener la seguridad de si ellos van a regresar o de si nosotros vamos a regresar. Esto pasa muy a menudo o más a menudo de lo que podemos creer en la vida espiritual del creyente. Muchas personas han salido a dar una vuelta. Muchas personas han dicho, voy a tomarme quizá unas vacaciones espirituales, o voy a apartarme un poco de la iglesia porque tengo que aclarar mis pensamientos. Necesito saber si realmente quiero estar allí. Voy a salir, voy a apartarme un tiempo porque necesito saber, conocer cuál es mi identidad espiritual. Bien, la mayoría de estas personas que se van a dar una vueltica por el mundo, que se van a dar una vueltica fuera de los caminos del Señor, quedan atrapadas en la drogadicción, quedan atrapados en el alcoholismo, quedan atrapados en la promiscuidad, quedan atrapados en la pornografía, quedan atrapados en la codicia, en el dinero fácil. No han podido regresar muchas de estas personas. Más bien, tomaron otros hábitos, tomaron otros caminos, tomaron otros rumbos, pues queriendo volver al Señor, les ha sido muy difícil soltar aquellas costumbres que han tomado para regresar. Porque aquella persona que quedó atrapada en las redes del alcoholismo, entonces tiene que tomar una determinación de dejar de beber, de apartarse de aquellos grandes amistades que le acompañan en su nuevo vicio. Y les es difícil dejarlo. Asimismo con la drogadicción, asimismo con la pornografía. Cuán difícil es para una persona que ha entrado a la pornografía soltarse de ella, porque se fue a dar una vueltica espiritual. Bien, el Señor, volver al Señor es más fuerte que lo que están viviendo. Es decir, el volver otra vez a los brazos de papá, el volver otra vez a esos brazos amorosos de papá Dios, es hermoso, es maravilloso y es lo mejor que nosotros podemos tener. Pero soltar aquello que se ha vuelto ya un vicio, una costumbre, que ha hecho que entrásemos en una etapa, o las personas que van a dar esta vueltica espiritual entran en una etapa en la que no son capaces solos de superar sus propias adicciones para volver a los brazos del único que les puede soltar de todo esto.
Muchas personas también son las que, habiendo sido liberadas, vuelven a tener una mente cauterizada. ¿Cuántos fueron liberados de la prostitución? ¿Cuántos fueron liberados de la promiscuidad? ¿Cuántos fueron liberados de la codicia, de la avaricia, de la envidia, de la mentira, del egoísmo? ¿Cuántas de estas personas, siendo liberadas, vuelven a tener una mente cauterizada porque se fueron nuevamente a dar una vueltica? Se fueron allí, afuera, a mirar cómo estaban las cosas. Y quedan prisioneros de esto. Bien, entonces, y ven lo malo, lo ven como bueno. Y si hablamos con estas personas, ¿qué nos van a decir? No, es que ustedes son muy fanáticos. Como ustedes todo lo ven malo, como es que para ustedes todo es pecado, porque no se quieren ver a sí mismos, porque no quieren ir pararse frente al espejo y decir, ¿qué ha sido de mi vida cuando solté al Señor? ¿Qué ha sido de mi vida cuando un día tomé la decisión de salir a dar una vuelta para después regresar? Ahora no son capaces de hacerlo. No encuentran el rumbo, no encuentran el camino. Estas personas quieren muchas veces volver al Señor, pero se vuelven tan enemigas del Evangelio que prefieren quedarse allá atrás. Son muy pocas, y lo digo realmente con mucha tristeza en mi corazón, que regresan con un testimonio de vida. Y todas dan gracias a Dios diciendo, nunca debí irme, nunca debí ir y dar una vuelta. Nunca debí haber tomado la decisión de apartarme de la iglesia, de apartarme del Señor. Porque las redes que hay allí afuera son más fuertes que las redes de pesca, más fuertes que las redes de una tela de araña, que atrapa a su presa y no la deja soltar. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Pues nuestro amado Padre es tan maravilloso que no nos dejó en su palabra ejemplos para todo. Por eso la Biblia es nuestro manual de vida, es nuestro manual de instrucciones. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las decisiones que nosotros tomemos, sean buenas o sean malas, siempre van a afectar a nuestros seres queridos. Tendrán una afectación directa en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Y esta afectación puede ser tanto positiva como negativa. Principalmente, estas decisiones afectarán nuestra vida espiritual. Y con esto me refiero a la comunión con Dios. Pues muchas personas viven una doble vida. Esto afecta en muchas ocasiones aún la misma salvación. Personas que están en la iglesia, pero que cuando salen viven una vida completamente diferente a la que vivieron cuando estaban allí adentro. Juegan a los dos bandos. Estoy con Dios, pero también estoy con el mundo. Bien, yo quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Dice la palabra del Señor. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán, que venía corriendo tras él, se bajó del carro
para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giesi, siervo del profeta Eliseo. Giesi en hebreo significa valle de la visión. Siempre se había mostrado con un cariz positivo, había mostrado simpatía por la mujer samaritana, también había mostrado celo del honor del profeta, pues consideraba que no se le daba el suficiente respeto. También, después de la hambruna de 7 años, Giesi intervino ante el rey de Israel, describiendo las maravillas realizadas por su amo el profeta Eliseo. Sin embargo, en algún momento perdió la visión. La mentira, el engaño, la avaricia lo condujeron por un camino que no solo lo perjudicó a él, sino a toda su familia. Afectó su descendencia, pues la lepra que fue quitada de Naamán se le pegó a él. Y dice la palabra: y a toda su descendencia. Una decisión funesta, una decisión a la loca, una decisión que afectó toda su descendencia para siempre. ¿Cuántas de nuestras decisiones, cuántas han afectado nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos? Porque esas vuelticas fuera de los caminos del Señor lo único que traen es tragedia. Este es un claro ejemplo de aquellas personas que, aún estando en la iglesia, de vez en cuando se van a dar una vuelta al mundo y, como Giesi, quedan atrapados en esta red de mentiras, de avaricia, afectando aún a las personas que más aman, a sus seres queridos. Veamos otro ejemplo y leamos Jueces 13, el versículo 4 y el versículo 5. Ahora pues, estamos hablando en este segundo punto de Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Sansón
nació con un propósito definido por Dios, y era el de comenzar a liberar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de la mano de los filisteos. Estos habían estado subyugados por los filisteos durante 30 años por causa del mismo pueblo y de sus malas decisiones. Entonces Dios, como castigo, los coloca en manos de los filisteos por 30 años, pero había llegado el momento de comenzar a liberar al pueblo. Bien, su nacimiento fue anunciado por un ángel y debían cumplirse ciertos requisitos, pues sería nazareo, es decir, desde el vientre de su madre Sansón sería una persona dedicada a Dios, apartado para Dios. Su nombre significa en hebreo el que sirve. Fue juez de Israel, juzgando a su pueblo durante 20 años. Sansón decide darse una vueltica por algunas ciudades filisteas. Esto lo lleva a una vida muy diferente a la que debía llevar. Se casa con una filistea. Luego se enamora de otra filistea, de Dalila. Se llega a una prostituta. Es decir, hizo comunión con el pueblo enemigo, con aquel pueblo que debía derrotar. Sus padres nunca estuvieron de acuerdo con el matrimonio que él iba a realizar con aquella filistea. Sansón quebrantó el propósito que Dios tenía con él, pues el Señor dice en su palabra en Santiago 4:4: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». Al final, después de que fue apresado, que le sacaron los ojos y fue esclavo de los filisteos, pidió otra oportunidad a Dios. Y el precio que tuvo que pagar para regresar al Señor fue entregar su propia vida. Él había quebrantado todo lo que Dios le había mandado hacer. No bebas vino ni sidra, le dijo a la mamá. Por lo tanto, él no bebería ni vino ni sidra, y lo hizo. También mintió. Se enamoró 2 veces de filisteas y se llegó a una prostituta. Declaró a Dalila su secreto. Y allí fue donde le cortaron su cabello y perdió su fuerza. Bien. Entonces, tuvo que entregar su propia vida. Pues, ¿quién puede ser amigo del mundo? Viviendo una vida de disolución y servirle a Dios al mismo tiempo. Nadie lo puede hacer. No es correcto y Dios no recibe esto. Hay quienes, después de ser usados de una manera extraordinaria por Dios, deciden darse la vuelta por el mundo, por todo aquello que ofrece gratuitamente, aparentemente con gratitud. Pero cuando ya es tarde y se dan cuenta de que están en el error, de que salieron de casa de papá a buscar lo que no se les había perdido, ya es muy tarde y tienen muchas veces que entregar su propia vida. ¿Cuántos se quedarán después de que la iglesia parta con Jesucristo? ¿Cuántos de la iglesia quedarán aquí en la tierra, pasando la tribulación y la gran tribulación, y tendrán que entregar su propia vida porque no fueron capaces de soltar las ataduras, los vicios, la esclavitud en la que decidieron vivir mientras tenían un pie
en el mundo y un pie en la casa del Señor. Muchos se reconcilian con el Señor en el último momento de sus vidas. ¿Y de qué les sirvió la vueltica? Sansón había nacido para liberar, no para morir en tierra extraña. Él había nacido, él fue puesto en el vientre de su madre con el propósito de comenzar a salvar el pueblo de Israel, no para morir en el último momento. Sin embargo, la misericordia de Dios, el amor profundo de Dios hacia su pueblo y aún hacia Sansón, hizo que éste recobrara su fuerza cuando milagrosamente le terminó de crecer su cabello y Dios le dio la fuerza. Amén. Veamos un tercer ejemplo. Mateo 26, 14 al 16. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, hablando de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas Iscariote había caminado con el Mesías por 3 años, aprendiendo de él. Él era el que llevaba las finanzas, era el tesorero, era un economista. Sin embargo, nunca dejó completamente el mundo. Muy seguramente, como al final de su vida, tenía momentos de remordimiento. Llevaba una vida doble, pero como muchas personas hoy, él también tuvo muchas oportunidades. Muchísimas oportunidades día a día. Durante 3 años tuvo oportunidades de cambiar, de dejarse transformar por el maestro, de decirle: maestro, tengo un problema gravísimo. Me gusta la plata, me gusta el dinero y me gusta tenerlo fácil. ¿Podrías tú ayudarme? Pero nunca lo hizo, jamás lo hizo. Pero su vida había sido enlazada por la codicia, el robo y la mentira. Por ahí hay una frase que dice que todo mentiroso es ladrón. Al punto que al final no solo perdió su vida, sino la salvación de su alma. Cambió una eternidad con aquel que le había amado, quien le daba día a día la oportunidad de cambiar. Una eternidad con aquel con quien había caminado y le había llamado amigo. ¿Cuántos han sido llamados por Dios mi amigo? Y hoy están allá afuera. Y hoy están adentro viviendo una doble vida. Y delante de todos en la iglesia, hermanito, hermanita, soy el más santo de todos, pero afuera se me olvidó que era cristiano. Se me olvidó que era un hijo de Dios. Esto fue lo que le pasó a Judas. Engañó a los 12. Pero nuestro Señor Jesucristo desde el principio, desde que lo escogió o desde que llegó a unirse a ellos, lo sabía todo. Vamos a un cuarto punto. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Así que solo leeremos algunos versículos. Lucas 15, vamos a leer el verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Pero un día, volviendo en sí, un día volvió en sí este hijo pródigo y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, y ya conocemos el resto de la historia. Aunque padeció, reconoció que no hay mejor lugar que la casa de papá. Este hijo pudo haber muerto. Salió de casa, se llevó su herencia, porque donde hay plata hay muchos amigos, entonces consiguió sus amigos, consiguió amantes, gastó absolutamente todo lo de la herencia. Pudo haber muerto porque le pudieron haber robado todo su dinero y dejarlo por ahí tendido, pero había un propósito de Dios con él y Dios lo guardó. Pudo haber quedado enlazado en sus concupiscencias, en el alcohol. ¿Y dónde quedaron sus amantes? ¿Y dónde quedaron sus amigos? ¿Dónde quedaron aquellos con quien gastó toda su herencia? Este hijo se fue a dar una vueltica y dejó todo lo que tenía. Y se fue a un mundo que lo único que le ofreció y que lo único que puede ofrecer es destrucción. Como dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy Dios nos muestra 4 ejemplos: Giezi, Sansón, Judas y el hijo pródigo. Aquel hijo pródigo que un día, quizá como Nabucodonosor, levantó sus ojos al cielo y dijo: ¿yo qué estoy haciendo? Amado por mi padre, no me faltaba nada. Bueno, quizá yo era perezoso para trabajar, pero aún eso me lo pasaba mi papá. Tampoco quería estudiar, pero no por eso dejó de amarme papá. ¿Qué estoy haciendo comiendo las algarrobas que comen los cerdos? Porque ni siquiera tengo una comida digna. Y volvió su mirada a Dios y dijo: voy a regresar. ¿Cuántos hoy han regresado a casa de papá? Pero ¿cuántos en el intento se han quedado? Estos 4 ejemplos muy diferentes en los cuales vemos que ir a dar una vuelta fuera de los caminos del Señor nos trae consecuencias terribles, aunque todo lo que está allá afuera nos sonríe y nos ofrece cosas que parecen oro. Detrás de cada ofrecimiento hay una trampa. ¿Probarías la comida que más te gusta si sabes que está envenenada? Yo no la probaría, ¿verdad? Bueno, lo que ofrece el enemigo nunca te lo va a ofrecer con la imagen real. Siempre irá camuflada, siempre tendrá una máscara de inocencia. Sea lo que sea, música, alcohol, drogas, pornografía. ¿O qué crees? Que las películas con escenas picantes no es pornografía. No te dejes engañar. Películas aún infantiles con contenidos de brujería, hechizos. ¿Qué le estás dejando ver a tus hijos? O tal vez monstruitos. ¡Ay, qué lindos los monstruitos, qué lindos!
Esos monstruitos no son más que demonios, ¿no? No son ningunos monstruitos lindos. Veamos qué es lo que están haciendo nuestros hijos y qué están viendo nuestros pequeños, para que no queden enlazados en las redes del enemigo. Dejemos de acomodar las enseñanzas de Dios a nuestros propios intereses. Dios es Dios. Él no va a cambiar y Él nos dice en 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Estás en el mejor lugar. No busques allá afuera lo que tienes en Cristo. Esfuérzate. Ora más, escudriña más las Escrituras. Busca ayuda, porque al dar una vueltica te puede dejar sin familia. El dar una vueltica allá afuera te puede dejar sin empleo. El dar una vueltica allá afuera te puede dejar sin vida, sin la salvación. Vamos a orar. Yo quiero invitar a aquellas personas que hoy han escuchado este mensaje y quieren reconciliarse con el Señor. Y también a aquellas que por primera vez escuchan un mensaje y quieren recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. Repite después de mí. Amado Dios y buen Padre Celestial, hoy he escuchado tu mensaje. Hoy he escuchado tu palabra. Hoy vengo ante tu presencia pidiéndote perdón, Señor, por todos mis pecados. Pidiéndote perdón, amado Padre, porque me he alejado de ti, buscando una excusa en que no me gusta esto, no me gusta aquello. No me parece que esto sea así. Perdóname, Señor, porque mis decisiones han afectado negativamente mi familia, mi trabajo, mi entorno, mis hijos. Hoy te pido que me perdones, que me limpies, que me purifiques y que me santifiques. Inscribe mi nuevo nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la muerte. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y cumple el propósito por el cual tú me trajiste a este mundo. Te entrego mi vida y te pido, Espíritu Santo, que me permees, que llenes toda mi casa interior, lléname todo por completo y que yo pueda ser testimonio de amor, que pueda ser testimonio de que un día me rescataste y me has dado una nueva oportunidad. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos profundamente. Un gran abrazo.
escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormenta o tempestad, tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús.